Buenas, nosotros somos el grupo número 1, compuesto por Carlos Coto Narváez, Dainali Saldaña López, Fabiola Vázquez Santana, Gabriela Meléndez Martínez y Marisabel González Campos. Y en el día de hoy les estaremos hablando sobre metanogénesis y los metilótrofos. Les estaremos hablando de cómo tal, qué es cada uno de estos, la metanogénesis y los metilótrofos, cómo se relacionan entre sí, aplicaciones de cada uno de estos y direcciones futuras para posibles investigaciones de cada uno. La metanogénesis es un tipo de respiración anaerobia que genera metano como producto final del metabolismo. La formación de metano se da a partir de dos rutas principales, siendo la acetoclástica la primera de ellas, en la cual los microorganismos crecen principalmente en un sustrato que llamamos acetato, y la segunda siendo la hidrogenotrófica, en donde los microorganismos crecen en sustratos como hidrógeno y dióxido de carbono. En la ruta acetoclástica se produce dióxido de carbono y metano, mientras que en la ruta hidrogenotrófica se produce agua y metano. La reducción de dióxido de carbono por hidrógeno es la reacción más favorable energéticamente, mientras que la menos favorable es la fermentación de acetato. Solo los organismos metanógenos llevan a cabo la producción biológica de metano y se caracterizan por ser anaerobios estrictos, así que no crecen en presencia de oxígeno. Cuando decimos organismos metanógenos nos referimos a arqueas. La degradación de la biomasa por parte de otros grupos microbianos sirve como sustrato para los metanógenos. Esto va a provocar que los metanógenos se encuentren prácticamente en todos los tipos de ambientes anaerobios, desde los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas hasta los suelos antárticos del permafrost, desde los sedimentos de agua dulce hasta los lagos hipersalinos, desde los arrozales hasta los tractos digestivos de animales. En el proceso de producción de metano biológicamente se intervienen distintas coenzimas. Sin embargo, todas las vías metanogénicas contienen tres pasos comunes: la transferencia del grupo metilo a la coenzima M, la reducción de la metilcoenzima M con la coenzima B y el reciclaje del complejo disulfuro entre coenzima M y B. Ahora les voy a estar explicando un poco de cómo el dióxido de carbono se reduce completamente a gas metano. El dióxido de carbono es activado por la enzima que contiene el metanofurano y que luego es reducido a formilo, el cual en el siguiente paso se transfiere del metanofurano a una enzima que contiene metanopterina, que luego va a ser deshidratado y reducido en dos pasos distintos a metileno y metilo. Posteriormente, el grupo metilo se transfiere de la metanopterina a una enzima que contiene coenzima M, formándose el complejo metil-coenzima M. Finalmente, el complejo metil-coenzima M es reducido a gas metano por el sistema de la metilreductasa, en la cual dos enzimas F430 y la coenzima M están implicadas. La coenzima F430 elimina el grupo metilo del complejo metil-coenzima M, formando un complejo de níquel y el metilo, que luego es reducido por los electrones de la coenzima B y un complejo disulfuro de coenzimas M y B, que luego serán recicladas nuevamente. En el proceso se producen a través de la fuerza motriz de protones un mol de ATP por un mol de gas metano producido. Ahora, el gas metano, el cual es producido por estos microorganismos y en los procesos de metanogénesis, es el gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono, ya que este representa alrededor del 20% de la tendencia de calentamiento global actual. Y este 20% lo podemos romper, ya que 70% de estas emisiones son producidas por el proceso de metanogénesis. Los microorganismos que llevan a cabo metanogénesis requieren unas condiciones específicas. Estas condiciones lo son sin oxígeno, ya que la presencia de oxígeno puede ser tóxico para estos microorganismos y este proceso. Es importante recalcar que la materia orgánica presente en estos ecosistemas se encuentra en gran abundancia, ya que sirve como un sustrato para estos organismos. Además, la actividad de metanogénesis es óptima a una temperatura mesofílica
o termofílica y a un pH neutro o ligeramente alcalino. Uno de los mayores ecosistemas productores de metano debido a sus condiciones anóxicas y alta acumulación de materia orgánica son los humedales. Estos ecosistemas son sumamente gloriosos para organismos que llevan a cabo metanogénesis, ya que llevan un rol crucial en estos ecosistemas en la descomposición de biomasa que se acumula en grandes cantidades. Además, estos organismos también se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal de algunos animales, como las vacas y los conejos, ya que tienen la habilidad de descomponer celulosa, otros carbohidratos complejos y obviamente liberan metano como su subproducto. ¿Qué son los metilótrofos? Estos son microorganismos que pueden crecer en compuestos orgánicos de un carbono C1 como única fuente de carbono y energía. Estos sustratos incluyen el metano, metanol, metilaminas, formaldehído y haluros de metilo. La metilotrofía, que es el metabolismo de estos organismos, es una estrategia metabólica, particularmente en donde dichos compuestos son abundantes como en ecosistemas marinos y terrestres, así como en entornos industriales donde estén presentes contaminantes como el metanol. Este tipo de organismo usa dos tipos de metabolismo metilotrófico: el asimilatorio, que usa una cantidad suficiente de compuestos para satisfacer las necesidades de crecimiento celular, y el disimilatorio, que se reduce una gran cantidad de aceptadores de electrones para garantizar la generación de energía suficiente. Entonces, en el asimilatorio se usa el ciclo de serina, donde el formaldehído ingresa a la vía de serinas a través de metileno H4F. El formaldehído se convierte en formiato en reacciones catalizadas por enzimas dependientes de metileno H4-MPT, que luego se convierten en metileno H4F a través de la actividad del H4F enzimas dependientes. Se demostró que esta ruta domina el flujo de asimilación en la bacteria M. extorquens. La vía de serina entonces comienza con la condensación del metileno H4F y glicina para producir serina en la reacción catalizada para formar entonces fosfoenol piruvato, PEP, que luego se carboxila a malato en una reacción de 2 pasos catalizadas por PEP. Posteriormente, la MTK cataliza la reacción de conversión de malato a malil-CoA, que se usa para formar glioxilato y acetil-CoA en la reacción catalizada por la malil-CoA liasa. El glioxilato se convierte en la glicina y en el siguiente paso, así que se completa el ciclo de serina. En la metilotrofía asimilatoria, la vía dependiente de GACH, el formaldehído se une a GACH reducido, lo que conduce a la creación de S-hidroximetil-GACH, y en Paracoccus nitrificans esta reacción espontánea es acelerada por la enzima activadora GFA. El S-hidroximetil-GACH se convierte en S-formil-GACH, luego la FGH hidroliza el S-formil-GACH a GACH y formiato, y este último se oxida a CO2. Así que se genera entonces la energía. Esta vía está presente y es funcional en diferentes alfa-protobacterias que mencionaré próximamente. Entonces, ¿qué tipo de bacterias son las que son organismos metilotróficos? Pues se ha demostrado que hay una diversidad de estos y hay una amplia gama de géneros, incluyendo los miembros de las clases alfa-protobacterias, beta-protobacterias, gamma-protobacterias, actinobacterias y el filo Verumicrobia. En cuanto a la relación de metanogénesis y metilótrofos, son las arqueas que tienen la habilidad de producir metano. Esto ocurre durante sus procesos metabólicos anaeróbicos, donde el metano es un producto de desecho. Es por ese desecho metabólico que las bacterias metilótrofos, específicamente las metanotróforos, establecen una relación sintrófica, ya que estos grupos de bacterias utilizan metano para procesos asimilativos y o disimilativos. Es a través de ciertas enzimas como metanomonooxigenasa, metanol deshidrogenasa y formiato deshidrogenasa que pueden oxidar completamente el metano. Esto se puede llevar a cabo a través de las rutas de ribosa monofosfato, la ruta de serina tetrahidrofolato o el ciclo de Calvin. Para los metanotróforos aeróbicos,
tienden a depender más en el ciclo de Calvin para asimilar el dióxido de carbono si es necesario, ya que prefieren ambientes en presencia de oxígeno. Otros metanotróforos anaeróbicos llevarán a cabo las otras dos rutas, ya que no prefieren ambientes con oxígeno. Muchas de estas interacciones se pueden encontrar en diversos ambientes. Uno de ellos viene siendo los humedales. En el estudio que voy a discutir, que se enfoca en estos dos grupos de organismos, se basa en un humedal. Ellos pudieron concluir que a medida que hay una fluctuación de metano, eso iba a afectar la población de las arqueas metanogénicas y las bacterias metanotróforas. Cuando hay una escasez de recursos, existe competencia entre las arqueas metanogénicas, lo cual resulta en una limitación de productos de metano. Cuando hay recursos y nutrientes para todos, hay una relación más estable entre estos organismos que producen metano y las bacterias metanotróforas. El poder utilizar un desecho para después oxidarlo y convertirlo en energía es una relación muy importante, ya que puede estabilizar las emisiones de los gases del efecto invernadero. La razón que pueden estabilizar estos gases es porque los metanotróforos, al después oxidar metano, producen dióxido de carbono, lo cual también es un gas del efecto invernadero, pero es uno menos dañino que metano. Es por eso que esta relación se debe estudiar más a fondo, para después encontrar más métodos en ambientes industriales que se puedan emplear estas interacciones y mitigar los efectos de los gases de los efectos invernaderos. Pues la metanogénesis y los metilótrofos tienen muchísimas aplicaciones. Una de estas aplicaciones es la producción de biogás. Como ya vimos, la metanogénesis es integral para el proceso anaeróbico de convertir desperdicios orgánicos en metano. Entonces, el metano es uno de los componentes claves de la producción de este biogás. Este puede ser entonces utilizado como fuente de energía renovable y esto llevaría a que haya una reducción en el uso de otros combustibles que no son renovables y tienen entonces un efecto dañino en el medio ambiente. Por otro lado, pues los metilótrofos pueden ser útiles para la bioremediación, dado a que los metilótrofos tienen la habilidad de metabolizar metanol, metano y algunos otros compuestos de carbono que entonces a menudo se encuentran en desperdicios industriales y contaminantes ambientales. Entonces, utilizar estas bacterias puede ayudar con la detoxificación de los sitios contaminados, ya sean cuerpos de agua o suelos. También pues tiene el potencial de mitigar las emisiones de los gases responsables por lo que se conoce como el efecto invernadero, especialmente si se utiliza ingeniería microbiana. Porque, por ejemplo, ingeniería genética de metilótrofos significa que se puede potencialmente mejorar la capacidad de estos para convertir metano a biomasa. Entonces, esto causaría una reducción de manera más efectiva en las emisiones de metano de diversas fuentes. Aquí entonces tenemos nuestras referencias principales. Y finalmente, muchísimas gracias por su atención.